Yo estoy tan feliz de poder dirigirme a ustedes. Mas hoy estamos aquí para poder juntos permitir que Dios pueda hablar a nuestra vida. Cada vez que oramos, imagínense lo que sucede cada vez que el ser humano se dirige a Dios pidiendo su presencia. La presencia de Dios está. Y eso es lo que me alegra, porque hoy que estamos en una reunión a través de Zoom o a través de otras plataformas, la presencia de Dios está allí contigo, porque hemos pedido su presencia. Y como Dios es omnipresente, Dios está ahí en tu casa, está ahí en tu región. Pero allí donde estás conectado, quiero que sepas que Dios está allí. Y hoy queremos que Dios pueda hablarnos, y hay una manera como Dios nos habla. Y la manera como Él nos habla siempre es a través de un libro que ustedes conocen perfectamente. Probablemente lo tienen allí en casa. Este es el libro más vendido en toda la historia. Y este libro se llama Santa Biblia. Ustedes lo tienen. Y sé que también ustedes dedican un tiempo especial, ya que la Biblia se conoce como el manual de felicidad. Ustedes saben que cada vez que nosotros vamos a comprar algún electrodoméstico, algún artefacto, siempre viene con un manual. El manual me asegura la calidad de vida del artefacto que yo estoy comprando. El manual me da instrucciones de cómo debo usar. Y ustedes saben que nuestro Creador, que es Dios, también nos dejó un manual. Claro que nosotros no somos artefactos, nosotros somos seres inteligentes y libres, así nos hizo Dios. Pero Él nos dio no solamente instrucciones, Él nos mostró el camino de felicidad, el camino de prosperidad. Él nos dejó en su palabra consejos extraordinarios, pero sobre todo reveló un plan maravilloso que tiene que ver con más allá de las cosas que nosotros pedimos como bendición. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con vida. Por eso es que aquí no queremos hablar de religión, queremos hablar exclusivamente de vida. Hablar de Jesús es hablar de vida, y vida en todos los aspectos. Dios quiere siempre que tengas vida en su plenitud, que puedas disfrutar la plenitud familiar, puedas disfrutar la plenitud en tu salud, que puedas disfrutar la plenitud en varios aspectos, en todos los aspectos de la vida. Y eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestra vida. Y hoy queremos aquí reflexionar un poco sobre la situación que hemos vivido durante este tiempo, y vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia respecto a esta situación y a cómo los seres humanos podemos enfrentar situaciones parecidas. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió hace un par de años, apenas todavía está fresco en nuestra memoria, lo que pasó aquel 31 de diciembre del año 2019. Mientras todos estábamos deseándonos un feliz año nuevo, ya por la noticia se decía que había una enfermedad desconocida que venía matando y destruyendo a cientos de personas. Para nosotros, aquel fin de año realmente fue asustador, pero no tan alarmante, porque lo veíamos tan lejanos. Tanto así que lo colocaron un nombre que para siempre va a quedar guardado en nuestra memoria. Jamás olvidaremos el año 2019, porque el año 2019 para nosotros va a representar el año del inicio de varias cosas que cambiaron en nuestra vida. Tanto así que la pandemia, por más que pasen los años, sigue llamándose COVID-19. El año 2020 ya entramos con cierta incertidumbre, pero no imaginamos que en poquísimos meses todos estaríamos encerrados. Todos, tomando diversas medidas, mirando las noticias del día a día. Y cada vez instalaba en nuestro corazón miedo e incertidumbre. ¿Y qué decir de aquellas personas que durante todo ese periodo perdieron su trabajo, perdieron seres queridos, perdieron familiares que ni siquiera pudieron ir a darles un funeral, porque esta situación fue tan terrible? Nos trajo tanto dolor, nos trajo tanto sufrimiento. Las instituciones se cerraron, los puestos de trabajo se cerraron, cambió nuestra rutina, cambió nuestra manera de reunirnos, cambió nuestra manera de aprender.
Nuestras reuniones pasaron de presenciales a virtuales. Nuestros planes cambiaron. ¿Cuántos planes fueron frustrados el año pasado? Y nosotros creímos que también eso iba a pasar rápido. Pero como ustedes ven, ya está finalizando casi un año más. O ya estamos al final de un año más. Y esta situación aún no ha terminado por completo. Aun cuando parece que está todo bajo control, la incertidumbre y el miedo continúa. Y hoy hay diversos estudios por allí hablando de cómo será la generación post-pandemia. ¿Cómo será el comportamiento del ser humano después que pase todo? ¿Cómo serán las familias después de todo esto? Y una de las cosas que asombra mucho cuando hablamos acerca de salud familiar y de nuestra sociedad es que después de esto, el mayor problema son las enfermedades mentales que atacó al ser humano durante todo este periodo. Por las crisis de estrés, de ansiedad, hoy hay muchas personas en cuadros de depresión, muchas personas con preocupación excesiva, muchas personas desarrollando cuadros terribles de ansiedad, y esto cada vez empeora. Y claro, era de esperarse, porque de un día para otro todo quedó vacío, los viajes fueron cancelados, quedamos aislados, todo cambió tan rápido. Y si ustedes se dan cuenta que todo esto nos impidió muchas cosas, fuimos impedidos a abrazarnos físicamente, así que aprendimos a abrazarnos virtualmente. Esto cambió nuestra economía, pero ya lo que este problema no pudo hacer, no pudo cambiar o no pudo disminuir nuestra confianza en Dios. Por un lado cambia la economía, pero por otro lado enriqueció nuestra confianza en un Dios soberano. Y ahora voy a hablar un poquito de ese asunto, porque allí viene la pregunta, ¿dónde está Dios detrás en toda esta situación? ¿Saben? Este problema nos quitó muchas cosas, pero hay algo que no pudo quitar. Y hoy quiero hablar de un asunto interesante. A través de toda la historia, desde que el pecado entró en la humanidad, trayendo todo dolor y todo problema, el pecado nos ha quitado muchos privilegios, nos ha quitado muchas cosas, pero dos cosas jamás pudo quitar de todo ser humano. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Número uno, nunca pudo quebrar la fe en Dios. Ustedes saben que por más difícil que sea la situación, el ser humano se aferra a Dios. Y claro que hay muchas situaciones que te hacen dudar de la existencia de Dios. Hay muchas tragedias en el camino que te hacen cuestionar y preguntar, ¿realmente Dios existe? Pero todo eso pasa y nuevamente vuelves a aferrarte a Dios, porque el ser humano trae dentro de sí la huella de Dios. Y la huella de Dios es la necesidad, que es lo segundo que el pecado no pudo quitar del ser humano, la necesidad de Dios. Tú puedes decir, no creo en Dios, yo no necesito de Dios, hasta que tu hijo enferma, hasta que tu hogar está a punto de quebrarse. Tú puedes decir, yo no creo en Dios hasta que te enfrentas con la muerte. Y allí en tu angustia y desesperación, ¿sabes a quién busca el ser humano? A Dios. Yo revisé la historia de los mayores ateos que en la historia siempre cuestionaron la existencia de Dios con argumentos sólidos. Pero al momento de morir, todos ellos en su mayor angustia, por lo menos la mayoría, reconoció de la existencia de alguien que está al control de todo. Y saben que aunque esto nos trajo mucho dolor, también nos trajo alguna bendición. ¿Y qué bendición? Por ejemplo, tú no sabías la capacidad que tenías para poder sobresalir las dificultades. Algunas personas en este tiempo, cuando todo paralizó, tuvieron ese tiempo para reflexionar, para abrazar más a los hijos, para abrazar más a la esposa, para estar más tiempo en familia, porque antes no había tiempo para eso. Enriqueció algunas relaciones familiares, claro que en otros casos también rompió. Pero por otro lado también enriqueció nuestra confianza en Dios, porque muchos comenzaron a buscar desesperadamente a Dios, pidiendo que tenga misericordia. Y hay muchas personas que hoy pueden contar su historia, que hoy su fe está más fortalecida que antes, porque esta situación les hizo ver la vida con otros ojos.
Por eso hoy quiero hablar de la mayor riqueza y el mayor poder. Cuenta una historia que 3 niños estaban allí jugando en un parque y entre juego y juego uno de ellos comenzó a decir: mi padre es el más rico. Y los otros 2 niños pararon y dijeron: ¿por qué? Dices que mi padre tiene mucho dinero. Mi padre acaba de comprar una casa. Mi padre acaba de comprar el carro del año. El otro niño, que también tenía un padre adinerado, le dice: no, tú estás equivocado. Mi papá es el más rico. Porque mi papá tiene 4 casas, mi papá tiene 3 autos y mi papá nos ha comprado los boletos para tener las mejores vacaciones allá al otro lado. Así que mi padre es el más rico. Y los 2 miraron al tercer niño y el tercer niño pues no tenía un padre con dinero, no tenía una familia adinerada. Así que él en su inocencia, y fíjate, él mira a sus 2 compañeros y le dice: yo creo que yo tengo al papá más rico. ¿Y por qué? Le dicen. Si tú vives en una pequeña casa, tú vives en una choza, no tiene la mansión que nosotros tenemos, ni siquiera tiene un carro. Ah, le dice, es que mi papá es amigo de Dios. Mi papá tiene fe. Y cada vez que nos falta algo, mi papá dice: nosotros somos ricos porque somos amigos del que tiene todo, del Rey del universo. Somos amigos de Dios y Él sustenta, Él nos ayuda, Él nos saca de las situaciones más adversas de la vida. Así que mi padre es el más rico porque aunque no tenga casas y aunque no tenga auto, aunque no tenga los viajes que ustedes tienen, mi padre tiene fe. Y ustedes saben que detrás de las palabras de este niño está la mayor revelación que todo ser humano debe entender. La mayor riqueza de la vida no es contada por cuánto dinero tienes. La mayor riqueza de la vida no es contada por cuánta influencia tienes, por cuánta capacidad tienes. Tú sabes que en este mundo hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Me estás entendiendo? Hay gente tan pobre de mente, tan pobre de espíritu, tan vacíos por dentro, que lo único que tienen llenos son los bolsillos, porque lo demás están vacíos. Pero también conozco el otro lado. Gente que tiene los bolsillos vacíos, pero que tienen tanta riqueza interior, tanta fortaleza para sobresalir. Gente que pierde los brazos, pierde las piernas, pierde la vista, pierde la casa, pierde los hijos, pero tiene fortaleza, tiene fuerza, no se desanima, mira la vida de manera diferente. La pregunta es, ¿qué cosa tiene él? Él tiene algo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué cosa es aquello que el dinero no puede comprar? 3 cosas el dinero no puede, o por lo menos 4 cosas el dinero no puede comprar. Hay otras cosas, pero quiero resumir en 4. El dinero no puede comprar un poco de paz. Tú sabes que puedes comprar el mejor colchón, pero si no tienes paz, no podrás comprar el sueño. El dinero no puede comprar esperanza. La gente pierde la esperanza. Entre los momentos difíciles, las circunstancias adversas, pierde la esperanza. Y cuando el ser humano pierde la esperanza, perdió el sentido de vivir. Y cuando el ser humano perdió el sentido de vivir, quiere morir. No quiere más la vida. Otra cosa que el dinero no puede comprar es la salvación. Otra cosa que el dinero no puede comprar es el perdón. Y varias cosas. Tú sabes que las personas más ricas son las personas que tienen las cosas que el dinero no puede comprar. Yo voy a repetir esto, porque probablemente tú puedes decir: yo soy tan pobre, porque piensas que pobreza tiene que ver solamente con tu estatus económico, tiene que ver solamente con cuánto tienes en el banco, cuánto has ganado. No, pobreza no tiene que ver con eso. Y riqueza no tiene que ver con cuánto acumulas en la vida. Y te voy a decir por qué. Porque cuando llegas al final de la vida, todo lo que acumulaste lo dejas. De nada sirve. De nada sirve. Tú ya te diste cuenta
que la gente multimillonaria estuvo en la misma situación que aquel que no tenía nada en este periodo de pandemia? ¿Sabes por qué? Porque el dinero no puede solucionar todos los problemas. Así que la mayor riqueza no es material, la mayor riqueza es espiritual, porque la riqueza material se acaba. Las mejores inversiones caen. De un momento a otro la moneda se devalúa. Las mayores construcciones ante un terremoto caen. El dinero se termina, te pueden robar, se acaba. O sea, si tú piensas que ser rico es tener algo que se puede acabar, eres pobre. Pero si tú piensas en las cosas que el dinero no puede comprar, entonces eres rico. Si tú tienes paz, si tú tienes familia, si tú tienes salud, si tú tienes esperanza, pero sobre todo si tú tienes fe, eres rico. Esa riqueza te ayudará a sobresalir en los momentos más difíciles y críticos de la vida. Hace algún tiempo, yo estaba allá en el Perú, allí ayudando a muchos jóvenes. Estaba guiando, liderando, y de pronto uno de ellos me contó una historia que jamás voy a olvidar. Y me dice así: ¿sabe, pastor? Yo no sé si usted alguna vez estuvo al borde de la muerte o usted vio cara a cara la muerte. Y yo le conté mi experiencia y le dije: sí, más de una vez yo estuve en una situación así. Y él me dice: mire, pastor, yo me esforcé durante tanto tiempo para poder lograr un título profesional. Gracias a Dios soy profesional, soy reconocido, tengo buen trabajo, tengo buenas entradas, tengo mi casa, tengo todo. Pero sabe, un día yo me enfrenté cara a cara con la muerte. Lo decía de una manera figurada porque él pensaba que iba a morir. Y cuando yo pensaba que iba a morir, yo me aferraba a la vida. Y cuando yo veía a mis hijos, mi esposa allí, a la verdad ya no me interesaba nada lo que he ganado en la vida. Dos cosas venían a mi mente. La primera cosa es: ¿valió la pena vivir? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué hice con mi vida? Porque todo lo que acumulé, eso se va a quedar. ¿Verdaderamente valió la pena vivir? Y lo que me atormentaba en mi cabeza era la siguiente pregunta: hoy estoy muriendo, ¿estoy salvo o estoy perdido? En eso se resume la vida. Y allí descubrí que la mayor riqueza son los momentos que paso con la familia, es la paz que voy a tener en el corazón y es la fe que tengo en Dios. Porque ahí me di cuenta que todo lo demás se acaba y todo lo demás se queda. ¿Y saben qué? Hoy quiero contarles una historia bíblica y lo voy a resumir. Porque esta es una historia que yo les voy a dejar de tarea para que ustedes puedan leerlo en casa. Y si ustedes tienen una Biblia, lo van a leer la historia completa, pero yo voy a resumir. Es la historia de uno de los hombres más grandes del cristianismo, llamado Pablo. Pablo primero era alguien que odiaba el cristianismo, pero un día se encontró con Jesús y su vida cambió. Y él se convirtió en un grande predicador. ¿Y ustedes creen que los predicadores no tienen problemas? ¿Ustedes creen que los cristianos no tienen problemas? ¿Ustedes creen que cuando uno conoce a Jesús toda la vida es bonita, la vida es un jardín de rosas? No, la vida es una lucha. Y mientras estemos en este mundo, el cristiano y el ateo sufren. Mientras estemos en este mundo, el rico y el pobre sufren. ¿Ustedes saben qué cosa es lo que nos une a todo el mundo? Sufrimiento y la muerte. No importa el estatus social, las diplomas que tengas, el grado que tengas, no importa la riqueza que tengas, todos estamos amenazados a morir. Nadie puede pagar por más un día de vida y nadie puede pagar para no sufrir. El sufrimiento es inevitable, llega a nuestra vida. Algunos tienen un sufrimiento físico, otros tienen un sufrimiento emocional, pero todos tienen algún tipo de sufrimiento. Y el apóstol Pablo lidiaba aún cuando tenía fe en Dios, porque la fe en Dios no te hace inmune al sufrimiento. La fe en Dios te ayuda a superar en medio del sufrimiento. La fe en Dios te ayuda a mirar de otra perspectiva la vida. Eso es lo que hace la fe en Dios, porque Dios nunca nos prometió ausencia de problemas. Dios nos prometió su presencia y sus promesas que nos iban a abrazar en los momentos más difíciles.
Y allí en casa yo quiero que tú puedas leer Hechos capítulo 27, más hoy yo voy a leer apenas algunos versículos, ¿correcto? Pero quiero que prestes toda la atención. Mira lo que dice Hechos capítulo 27, versículo 13. Un día él estaba siendo llevado a Roma, encadenado, y él estaba yendo no porque cometió algún crimen, él estaba yendo para poder testificar de Jesús a quien él amaba. Y el versículo 13 dice que mientras ellos iban para Roma, vino una brisa del sur. Cuando parecía que todo estaba bien, vino una brisa. ¿Ustedes no creen que a veces el barco de nuestra vida está todo bien hasta que aparece una brisa inesperada? No mucho tiempo después, dice el versículo 14, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner a prueba el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miren el versículo 20. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, fuimos acosados por una tempestad no pequeña y habíamos perdido incluso toda esperanza de salvarnos. Y cuando todos estaban desesperados, angustiados, habían perdido la esperanza, un viento que vino y cada vez más arreció, cambió el rumbo de su vida, hizo que ellos puedan ver la muerte. Es allí en medio de esa angustia que se levanta Pablo y el versículo 22 dice así: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solo la nave. O sea, las cosas materiales se van a perder, pero los seres humanos no. Pero quiero que ustedes puedan escucharme, por favor, lo que dice el versículo 23. Él dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dice Pablo, no temas. Y el resto ustedes pueden seguir leyendo en casa, pero déjenme sacar algunas lecciones aquí. Primera lección: todos estamos en el mar de la vida. A veces nuestro barco parece que se va a hundir. A veces van a aparecer tempestades inesperadas. En el mejor momento de tu vida aparece una tragedia, aparece una enfermedad. En el mejor momento de la vida aparece una crisis familiar. En el mejor momento de la vida aparece aquella brisa del sur, como dice el apóstol Pablo. Claro, ahora le estoy hablando de manera figurada. Para hacernos cambiar el rumbo, para quebrarnos, para hundirnos. Y probablemente es que allí donde hasta pierde la esperanza, hasta te abandonas, porque la tormenta, dice, acosa. Yo les pregunto, ¿ustedes ya se han sentido acosados por una tragedia, por una crisis? ¿Alguna vez han sentido que parece que pasa una enfermedad y viene otra? Están saliendo de una crisis y viene otra crisis, y viene una tras otra, y uno se siente acosado y siente que ya no puede más. Y aquí me encantan las expresiones que coloca, dice, noche sin estrellas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tu vida aparecieron noches sin estrellas? ¿Cuántas veces tú amaneciste, viste que el sol salió, pero tu corazón continuaba oscuro? ¿Cuántas veces parecía que la oscuridad amenazaba solamente con destruirte? ¿Tú sabes cuántas personas habían en ese barco? Habían 276 personas. ¿Y sabes qué cosa me llama la atención? Las 276 personas estaban angustiadas. Las 276 personas enfrentaron la misma tormenta. Las 276 personas enfrentaron la misma crisis, pero había uno que enfrentó la crisis de manera diferente. Ahora entiendes, mira, ¿dónde estaba el título de aquel que guiaba el barco? ¿Para qué le servía en ese momento? Para nada. ¿Para qué le servía al capitán su cargo en la hora de crisis? Para nada. ¿Para qué le servía a los centuriones su riqueza en el momento de crisis? Para nada. Ahora entiendes que en el momento de crisis, en el momento de tragedia, en el momento de dolor, el dinero, los cargos, la función, los títulos, yo no quiero decir que eso no vale, todo eso tiene su lugar, pero en los momentos de crisis eso no te salva, eso no te libra. ¿Qué cosa es lo que te ayuda, te libra en esos momentos de crisis y de dolor? Es tu fe en Dios. Por eso la mayor riqueza no se mide por lo que tienes, se mide por aquello que el dinero no puede comprar. Y allí Pablo se levanta y dice, ¿saben una cosa? No se desesperen, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Dios
y hay dos palabras que están aquí en mi cabeza y yo quiero colocarlas allí en tu cabeza también. Dos palabras. Primera palabra, ¿de quién soy? Y la segunda, ¿a quién sirvo? Porque la vida, querido, se resume en eso. La vida se resume de quién eres, a quién perteneces y a quién sirves. En eso se resume la vida. Tú sabes que la vida es corta. Y si la vida es corta, hay que vivirla con propósito. Porque una vida sin propósito es una vida que no tiene sentido. ¿Y cuál es el propósito de la vida? Déjame resumirte. Colosenses 1:16 dice así: nosotros fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Lo entendiste? Voy a repetir una vez más esta expresión. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y ahora voy a completar añadiendo ya ese texto mis palabras. A menos que tú no descubras eso, darás vueltas y vueltas en la vida abriendo heridas y sin felicidad. A menos que tú no descubras eso. Pero cuando tú descubres que fuiste creado por Dios y para Dios, la vida tiene propósito, la vida tiene sentido. La Biblia te da una visión. Ante las mayores crisis reaccionas diferente. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente de quién eres y a quién sirves. Por eso yo quiero dejarte en este momento una pregunta. ¿A quién pertenece tu vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el tesoro más precioso que tienes en la vida? ¿Es un dinero? ¿Cuál es lo más valioso que tienes? ¿O es tu